buenos días. Voy a conversar ahora con John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, profesor de la UCAP y la UCB, director de la firma Polity, Estrategia General. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está esa actividad en materia de las ciencias políticas? Bueno, hay mucha actividad por estos días, muchas cosas que analizar. Por ejemplo, comience. Bueno, empezando por el reciente acuerdo de los factores de la plataforma unitaria y diría que los factores de venta, incluida María Corina Machado, alrededor de la candidatura de Edmundo González Urrutia, que originalmente era una candidatura, digamos, para cubrir un vacío y luego producir una sustitución, y terminó siendo la candidatura oficial. En efecto, un Nuevo Tiempo, un Movimiento por Venezuela y otro partido, no recuerdo cuál en este momento, terminaron renunciando a sus candidaturas y adhiriéndose a la candidatura de González Urrutia, de forma tal que la principal interrogante que hay hoy en día es qué es lo que viene ahora. Es decir, ¿Qué piensas tú que viene ahora? bueno, el gobierno o alguna otra institución pública intentará impedir que pueda desarrollarse la campaña con normalidad, entre comillas. ¿Por qué pensar así? ¿Ah? ¿Por qué pensar así y no en positivo? Bueno, porque no estamos precisamente, digamos, en una condición democrática en la que se respetan reglas de juego, en la que existe un Estado de Derecho, en la que estamos seguros que va a haber elecciones libres y competitivas, justas, imparciales. No es eso lo que creo que va a ocurrir en Venezuela. Ahora, por tanto, la interrogante es, ¿se movilizaron actores internacionales para intentar impedir que se bloqueara la candidatura de González Urrutia? Y hasta la fecha se permitió su persistencia como candidatura de la oposición. Me pregunto qué pasará con un recurso que se introdujo en el TSJ respecto del destino de la tarjeta de la unidad, la famosa tarjeta de la manito, y si no hay mayor contratiempo allí y no hay una decisión sobrevenida como la de los últimos días, nuevas inhabilitaciones que se hicieron públicas, bueno, eso augura por lo menos que esta primera alcabala se habría transcurrido no sin tensiones. Aquí veo que Oscaristo, Manjuanipa, Eliasayet Caldera, Yossi, Fernández, inhabilitado por 15 años. ¿Qué pasó ahí? Salvo el caso de Caldera, que creo que fue inhabilitado por 12 meses, me parece haber leído. Está inhabilitado. ¿Qué pasó ahí? Está inhabilitado. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, es la Contraloría, ¿no? Sí, claro, pero se produce después precisamente del acuerdo de la plataforma unitaria, es decir, pareciera una reacción al acuerdo. Entonces me pregunto si desde el poder se estará intentando también elevar el costo del lado de la oposición por haber contribuido, por ejemplo, es una primera hipótesis que lanzo, por haber contribuido precisamente a la escogencia de la candidatura de González Urrutia. Al respaldo que recibió Primero Justicia, o un sector de Primero Justicia cuando menos, respecto a la candidatura que otorgó, mejor dicho, Primero Justicia, la candidatura de María Corina Machado y a la fórmula que ella estaba proponiendo. Es decir, pareciera más bien una medida con la que se intenta elevar el costo para la oposición. ¿Cuál es su análisis en el caso de Urrutia? Bueno, yo conozco a González Urrutia. Sí, conozco a González Urrutia, no soy un íntimo amigo y no nos hemos frecuentado, pero lo he conocido, digamos, en el pasado lo conocí, lo vi dos, tres, cuatro veces. Me parece un hombre serio, un diplomático experimentado. Tengo buen concepto de él, buen concepto profesional, ha escrito libros interesantes. Me parece un hombre ponderado que por estos tiempos es importante. Si las estridencias... O sea, escogieron al candidato ideal. Bueno, lo ideal está en la figuración de la mente humana, ¿no? Pero me parece que es lo más próximo a lo que requiere el momento del país. Un hombre que comunique sosiego, que comunique serenidad, un hombre experimentado, un diplomático consumado que puede ayudar precisamente en un proceso de negociación, que repito, no va a estar exento de presiones, pero bueno, precisamente en virtud de ella se requiere alguien con experiencia, ponderado, sereno, con cierto aplomo. Me parece que González Urrutia calza en ese perfil. ¿Qué conoces tú de González Urrutia en su origen político?
ninguno. No tengo mayor detalle. Sé que estuvo vinculado en algún momento con COPEI, es lo que he escuchado, pero no puedo dar certeza de esto. Y sé que en los últimos años había estado vinculado al Instituto Parlamentario Fermín Toro y al mismo tiempo había estado digamos, vinculado profesionalmente a la Mesa de la Unidad Democrática. Es todo lo que puedo saber de los últimos años. O sea, para ti no es un mal candidato. No, para mí no es mal candidato. Es un acertado candidato, un acierto su candidatura. Lo que pasa es que, qué buena la pregunta, porque es que las figuras que conducen transiciones, como podría ser el caso de González Urrutia, si las cosas salen bien, podría, y lo subrayo con un condicional, porque no sabemos cuál es el destino final de esta historia. Las personas que conducen las transiciones no suelen ser, vamos, liderazgos extremadamente populares. No, son más bien liderazgos que permiten la interlocución entre algunos sectores, permiten la construcción de nuevas reglas de juego cuando se trata de una transición política. Es decir, son liderazgos un poco más cerebrales que propiamente emocionales, ¿no? Voy a poner un caso muy importante. En Brasil, uno de los líderes más populares era Ulises Guimarães, ¿sí? Pero fue escogido en una elección presidencial, por cierto, en la que las reglas de juego se acuerdan con los militares. Hay que recordar la historia como es. Se escoge a Tancredo Neves. Tancredo Neves era un gobernador de Minas Gerais, un hombre ponderado, sereno, de oposición, vamos a decir, racional, con cero estridencias. La lástima es que, electo incluso Tancredo Neves, muere el día antes de la toma de posesión y termina tomando posesión José Sarney, que era su compañero de fórmula, claro, que en medio de muchas tensiones conduce la transición. Entonces, pongo el ejemplo para figurar, para resaltar la idea de que no estemos esperando para este momento del país un liderazgo descollante, extremadamente popular, carismático. No. Quizá este perfil... No hay un Tancredo Neves tampoco, no para que se muera. No, espero que no, desde luego. Pero lo subrayo porque el tipo de liderazgo que se requiere para intentar conducir una transición es alguien más aplomado, más cerebral, más racional, más experimentado. ¿Qué dicen tus estudios, tus análisis a futuro? Bueno, la gran incertidumbre que obviamente hay es si en Venezuela hay cambio político o no, y la subsiguiente pregunta que uno puede formularse es ¿cuánta resistencia se va a oponer desde el poder para evitar un cambio político? ¿Cuánta resistencia? ¿A qué costo? ¿Sí? ¿A qué costo? Porque, vamos... ¿Tú crees que el gobierno le interesa un conflicto por la lucha por una candidatura? Al interior del PSUV, por ejemplo. Al interior del país. Bueno, es que la respuesta es una medida de su voluntad de poder. Sí, la respuesta es una función de cuánto está dispuesto y qué costos está dispuesto a pagar por permanecer en el poder. Vamos, pues un sistema que tiene serios problemas de ineficacia reiterada. O sea, no solo por el pésimo desempeño económico, el pésimo desempeño en los servicios públicos, y no hay solución de continuidad. Si yo le preguntara, Carlos, ¿cuándo cree usted que se resuelve el problema eléctrico en Venezuela? ¿Qué me dice usted? Ajá. ¿Hay una perspectiva de que se resuelva este problema, digamos, a la brevedad? No. ¿Hay una perspectiva de que se resuelva el problema del agua a la brevedad? No. ¿Hay una perspectiva de que, digamos, Venezuela pase a ser de nuevo un mercado emergente muy interesante para, digamos, capitales nacionales e internacionales? La respuesta es no, si no hay un cambio de gobierno, si no hay una reforma legislativa profunda, si no hay incentivos para la inversión privada nacional. Esta tal cosa no va a ocurrir. Entonces, la pregunta es, con tal desempeño, bueno, ¿a qué costo podrían pensar quienes están en el poder que pueden seguir? Allí hay un problema de fondo. ¿Cuál es? Bueno. ¿La permanencia en el poder? Sí, claro. ¿A qué costo? A eso me refiero. ¿A qué costo permanecen en el poder si esa fuese la hipótesis central? Ajá. Supongamos que el gobierno dice, no, yo no estoy pensando en irme del poder. Bueno, muy bien, ¿a qué costo perduran? Pero puede imponerse la voluntad del gobierno frente a una votación que sea abrumadora. Ahí el detalle. Ahí el detalle. Porque efectivamente si la población se moviliza masivamente, bueno, puede dificultarle el objetivo a quienes
intenten permanecer en el Ahora poder. tú no observas que hay un desgano en la gente, votar, no votar. No, al contrario, los estudios están diciendo exactamente lo ¿Qué contrario. te dicen los estudios? Que 7 de cada 10 venezolanos está seguro de ir a votar en la presidencial. Ajá. 7 de cada 10. Faltan 3 meses todavía para la elección presidencial. De forma tal que muy probablemente, como suele ocurrir, la disposición a ir a votar va a seguir creciendo. No me extrañaría que nos acercáramos a los niveles de participación que se registran en la elección de octubre de 2012 o de abril de 2013. Son las elecciones presidenciales en las que se registraron los más bajos niveles de abstención en los últimos tiempos, de abstención, 20 y 19% respectivamente. No, yo lo que estoy viendo es mucha irritación. Al contrario, veo a los venezolanos fatigados más bien del mal desempeño de las cosas en el país, de la mala marcha del país y obviamente apostando por una opción de cambio político. Mayoritariamente. ¿Y eso? ¿A dónde vamos? Bueno, a una confrontación, la confrontación latente, vamos a decirlo de forma metafórica. Sí, no estoy hablando de una confrontación violenta ni armada, sino una confrontación simbólicamente hablando, o una confrontación entre el pueblo y el Estado, entre el pueblo y el Estado, así de sencillo. Es decir, si una inmensa mayoría, en efecto, demanda cambio político y está dispuesta a votar, y en efecto, como parece probable, se moviliza. ¿Y tú crees que si hay una inmensa mayoría que vota en contra de algo, ese algo puede rechazarlo así porque le da la gana? Bueno, no es que pueda rechazarlo porque le da la gana, sino porque puede utilizar en el camino instrumentos de poder que dificulten que esa mayoría se exprese. Por ejemplo. Bueno, como acabo de señalar, si una sentencia del TSJ le quita la tarjeta de la manito a González Urrutia, ¿sí? Si continúan las inhabilitaciones, ya no solo de líderes políticos, sino de tarjetas, de partidos, como ya ha ocurrido en el pasado. Claro. No estoy hablando de especulaciones, de conjeturas, estoy hablando de cosas que ya han pasado. John, tú hablas aquí de una autocracia puede perder frente a una oposición organizada. Sí. Y ahí está la pregunta. Sí. ¿Está organizada la oposición? Esa es una buena pregunta. La primera señal de que puede llegar a estarlo, porque la oposición va mucho más allá de su dirección política, la primera señal es un acuerdo entre el liderazgo, que es lo que acabamos de ver. Esa es una primera señal muy importante. Es decir, un acuerdo primero acerca de la ruta para procurar el cambio político, para intentar una vía que nos aproxime al cambio político. Ahí hay un acuerdo, ¿sí? Se utilizará la ruta electoral. ¿Cuántas veces usted no me ha escuchado repetir que no se podía desandar esa ruta? Aquí mismo en este programa. Sí. ¿Sí? En segundo término, un acuerdo obviamente acerca de los instrumentos de lucha, entre ellos una candidatura. Ahí hay un acuerdo, ahí hay un segundo acuerdo. Ahora lo que falta es obviamente que la dirección política organice a la gente. Y no solo se requiere organizar a la gente para que sean testigos y miembros de mesa. Se requiere organizar a la gente para que se active social y políticamente de cara a la presidencia. ¿Hay recursos y hay disposición para activar a esa gente? Yo creo que hay disposición. Recursos no creo que muchos, pero disposición hay. Disposición hay. Recursos económico-financieros, quiero decir, no serán demasiados, pero recursos culturales, simbólicos, comunicacionales, organizacionales. Okay. ¿Tú no vas a participar en una elección? No es la segunda vez que usted me pregunta eso. Usted me declara candidato que me pregunta eso. Te pregunto. Yo soy politólogo. Me tomo muy en serio mi oficio. ¿Pero quién te dijo que no podía ser candidato, por Dios? No, precisamente porque estudio la política, comprendo la complejidad de ese rol, precisamente. Pero eso no es valentía. Eso es otra cosa. Pero yo comprendo la complejidad de ese rol. Si tú eres político, ¿a dónde va la ambición de un político? Pero usted me declara candidato, que me ha preguntado eso 2 veces ya. Sí, te parece a Lula. Bueno, gracias, John Magdaleno. Un placer. Gracias a usted, amigo televidente. En la próxima parte voy a conversar con José Manuel Vázquez, gobernador del estado Guárico. Bienvenido, José Manuel Vázquez, gobernador del estado Guárico. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el Guárico en este momento? Yo te vi en estos días diciendo que estaban en la maravilla del mundo. Gracias, Carlos, por la invitación. Mis saludos a toda Venezuela. Y más en tu programa muy visto, Diálogo con. Así es. Diálogo con el país. Así es. ¿Cómo están las cosas allá en Guárico ahorita?
a estas alturas, ¿cuál es tu evaluación personal? Bueno, yo sé que es favorable a ti, pero puedes no, siempre, tener tú sabes que nosotros una- siempre en una- el mundo político decimos como esperanza de que las cosas cada día van bien, a pesar de las complejidades Claro. y dificultades, pero creo que el Guárico como ha decía sido alguien, parte del estamos crecimiento mal, y pero vamos desarrollo. bien. No, no, con complejidades, pero vamos bien. Fíjate que Guárico, el presidente, lo ha manifestado, nosotros somos parte del milagro productivo que está sucediendo en ¿Te acuerdas Venezuela. de esa frase, no? Eso fue mal, pero Teodoro vamos. Pecó, ¿no? Adelante. Sí. Y entonces, bueno, somos parte pues, de este proceso de crecimiento y desarrollo en nuevos tiempos con el tema productivo. Para nadie es un secreto que Guárico ha venido asumiendo un compromiso, Carlos, sobre todo con los rubros principales, el maíz, el arroz. Ahorita estamos en plena cosecha del arroz y qué bueno, nosotros tenemos, como lo hemos dicho, este compromiso de producir los alimentos y rompimos récord de siembra de arroz y vamos a tener récord de producción de arroz. Fíjate algo. Desde Marcos Pérez Jiménez, cuando se inauguró el sistema de riego Río Guárico, nunca se había sembrado estas cantidades de arroz que en este momento estamos cosechando 46.025 hectáreas de arroz sembrada. Máximo se había llegado a 36, 37. Sí. Y en estos tiempos, Sí. con bloqueos, con sanciones, con elementos adversos, problemas muchas veces en el financiamiento, en los insumos. Ok. Fíjate, ese sector como entre el privado y el público, desde los campesinos, productores, pequeños, medianos, estamos unidos. La fuerza productiva, como lo llamamos nosotros en Guárico. Usted es joven para vivir la época de Pérez Jiménez, ¿no? Pero me ha gustado mucho la historia. Entonces, sabes que mi padre trabajó con Pérez Jiménez, fue como sí. algo así de prefecto, Qué bueno. allá en el pueblo, en Camaguán. Y bueno, él muy joven y siempre nos habló mucho ¿De Pérez Jiménez? de Pérez Jiménez, de las políticas, de la visión y crecimiento. ¿A ti te gusta que haya un Pérez Jiménez para acá hoy? ¿Ah? Nosotros estamos en democracia plena. Ah. Y bueno, eso ha sido sobre todo en el marco, te lo digo esa referencia porque el sistema de riego fue ¿Tú inaugurado. te acuerdas de aquella frase, aquella canción de Coronel Marcos Pérez Jiménez, presidente constitucional, elegido por el pueblo y por el gobierno nacional? Ajá. No, no estaba. No, tiene? te decía que, por ejemplo, en el arroz, que es una cifra importante, que aquí la tenemos nosotros, hoy hablamos, si pueden ver, mira este crecimiento, Carlos, importante, hasta llegar a las 46.025 hectáreas, 46.025 hectáreas. Nosotros allí, bueno, vamos a tener más de 200 millones de kilos de arroz en producción. No para Guárico, es para el país. Y eso... Y no exportar. con toda esa producción. No, porque tú sabes que nosotros como prioridad está el tema nacional. Claro. Y entre Portuguesa y Guárico, que somos los que sembramos arroz en gran magnitud, bueno, cubrimos parte de la demanda nacional. Todavía allí hay un déficit cerca del 10 al 15%, bueno, que hay periodos de importación, pero una vez consumido la cosecha, o que los empresarios, los productores, los productores venden la cosecha en el término de lo que tiene que ver a cada una de las empresas para producir el arroz que nos comemos. Ahora, gobernador, ¿ha aumentado la producción y ha disminuido la importación? Mira, por supuesto, eso es fundamental. Nosotros hace unos años, cuando éramos ricos, que yo lo he dicho y no lo sabíamos, estábamos en bonanza, teníamos una economía de puerto. Aquí llegamos a importar pollo, carne, aquí llegamos a importar, bueno, maíz, y además rompía un poco, como decimos nosotros, con el sistema de producción nacional. Hoy podemos decir que estamos produciendo un poquito más del 95% de los alimentos que nos comemos. El maíz, por ejemplo, nosotros estamos casi en el 100% de la producción del maíz blanco. Tenemos un déficit del maíz amarillo, pero bueno, eso lo vamos cubriendo cada día con los elementos fundamentales de lo que tiene que ver en la producción de cada estado. Y yo te puedo decir, hoy con esta producción de casi el 100% de los alimentos, lo decíamos por los módulos CLA, que son la compensación del sistema de alimentación que hacemos en las comunidades, que ha sido una instrucción del presidente. Allí nosotros antes importábamos casi todos estos módulos. Además, el bajón que tuvimos en la producción, bueno, a todos los elementos que tú y todo el pueblo conoce, fundamentalmente por la falta de ingresos a través del bloqueo y las sanciones, que afectó mucho, sobre todo, a este sector. Hoy nos estamos recuperando pues, en una nueva cultura productiva,
sobre todo alianzas estratégicas, trabajando con el sector privado, que son todas las fuerzas productivas, entre el sector público, que dicta las políticas públicas en el seguimiento y control, y por supuesto, incluir a los sectores privados. Así lo estamos haciendo en Guárico. Mira, hace unos años casi era un mito que un gobernador se reuniera con los productores privados, como que había esa obstaculización. Hoy nos sentamos en las mismas mesas, todos iguales, no importa, así sea un campesino que vaya a sembrar 1 hectárea, hasta el que siembra 10.000 hectáreas, todos juntos, unidos, las fuerzas productivas. ¿Y ustedes tienen recursos para ayudarlos? Mira, contamos, ¿El financiamiento? Bueno, contamos con la política del Gobierno Nacional. Hace unos días estuvimos en el Consejo Nacional de Economía, nosotros participamos en el Consejo Nacional de Economía, hay un plan que lo dirige la Vicepresidencia de la República, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular, de ahí se derivan las políticas y nosotros en el Estado coordinamos las políticas. Además, que algo muy importante para los campesinos, que generalmente, Carlos, es el más afectado, el pequeño campesino, de una u otra manera tenemos políticas públicas que en conjunto financiamos a este sector. Y el privado, con sus recursos, más la cartera única productiva, más el financiamiento que viene de las empresas privadas. El año pasado nosotros logramos para el Estado que empresas privadas, sectores privados, financiaran cerca de 60.000 hectáreas de maíz privado. Y nosotros en el apoyo... ¿Y antes no era así? Antes no era así, no era así. Venía el financiamiento, era casi del 100% del Estado, con apoyo de la banca comercial. Ajá. Ahora, por ejemplo, para darte un ejemplo, tú eres un empresario, entonces tienes una planta de arroz, una planta de harina, ese empresario va y financia, porque necesita esa materia prima. ¿Tú sabes qué pasaba antes? Ajá. Antes importaban el maíz y se lo daban a los empresarios. ¿Y quién lo importaba? El Estado. Y generalmente afectaba a la producción primaria, a pesar de los grandes esfuerzos que se hacían. Yo creo que esa es la nueva cultura productiva. Como a través del gobierno nacional, los gobiernos regionales, en este caso, que yo estoy muy ligado al tema productivo, porque Guárico es un estado productivo, nos permite entonces entrelazarnos para que podamos tener estos resultados. Cuando yo llegué en el 2017, solo había una producción de 117.000 hectáreas, metiendo maíz, metiendo arroz y metiendo otros cultivos. Ahorita estamos por 331.000 hectáreas el ciclo pasado. Lo podemos ver acá, nosotros hablamos, yo soy contador público, Carlos, sí, y me gusta hablar con los números, porque las matemáticas hablan por sí solas. Mira cómo podemos ver. Es un crecimiento que hemos ido superando cada año, que es la tarea de que podamos sembrar más para producir más. Ahora tenemos elementos adversos, por ejemplo, el tema climático. El año pasado fue duro, o sea, el tema de las condiciones climáticas. No llovió en un tiempo, nos llovió mucho en otro tiempo, eso afecta, pues. Pero vamos juntos, unidos, para que podamos nosotros seguir avanzando en el tema productivo. Que tienen muchas fallas eléctricas y eso no afecta a la producción. Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Correcto. Bueno, hablando de atletas, ¿cómo lamentamos las lesiones de Yulimar, no? Sí, sí, de verdad. ¿Pero eso no le inhabilita, qué? No, bueno, ella está en un proceso de recuperación, es muy joven. Nosotros, como todos los venezolanos y venezolanas, por encima de cualquier condición, claro, sentimos y lamentamos esta lesión porque es nuestra atleta insigne y además era la esperanza, una de las esperanzas de ser medallista en los Juegos Olímpicos, claro, sobre todo defender su título como medallista de oro. Así que le recuperamos pronto, que pronto a través de sus terapias. Ahora hay nuevos métodos. Quizás antes cuando fuimos atletas, yo que fui atleta como 11 años, 12 años en la selección nacional, quizás no hay los mismos métodos científicos como en este momento para recuperar un atleta, y más en nivel profesional. Por eso, bueno, nos sentimos tristes porque no va a participar, pero asimismo también, bueno, le agradecemos todo lo que ha venido haciendo y estamos seguros que se va a recuperar, así como la muerte de Morochito, que de verdad lamentable. También este atleta insigne que lo dio todo por Venezuela, enalteció el tricolor nacional, el primer medallista de oro de unos Juegos Olímpicos para Venezuela. Claro. Bueno, hacemos llegar nuestras condolencias a todos sus familiares. Había otro que también destacó, que es Ramoncito Arias, ¿no? También, sí, sí. Y muchos atletas, pues, estos que hoy han trascendido a estos espacios, como en el caso de otros espacios, como Morochito Hernández. Bueno, Carlos, me preguntaba sobre el tema eléctrico. Ajá, correcto. Bueno, el tema eléctrico, como todos conocemos, afecta en todas las áreas. A pesar de todos los esfuerzos, bueno, sí, las inclemencias también de lo que es el cambio climático ha afectado mucho.
ya ha comenzado a llover. Fíjate que cayeron unas lluvias y mejoró mucho, sobre todo el tema de la transmisión. Ahora el presidente ha hecho unos cambios importantes a nivel del ministerio. Estamos seguros que vienen nuevas planificaciones, nuevas metodologías, y estamos trabajando sobre todo con el programa de administración de carga, y estamos informando. Tú decías, ¿afecta al tema productivo? Sí, generalmente al tema empresarial, porque nosotros producimos la materia prima y esa materia prima va a las empresas. Claro. Esas empresas, si tienen interrupciones eléctricas, bueno, se ha afectado, pero de una u otra manera han venido ellos adecuándose con plantas de generaciones distribuidas allí a nivel de plantas eléctricas y además en horarios de acuerdo a lo convenido. Ok, la población agrícola, la que cultiva, ¿ha aumentado o ha disminuido? Ha aumentado, ¿Sí? ha aumentado, ha aumentado. Porque, ¿qué pasaba, Carlos? Yo lo decía ayer en una crítica constructiva. Quizás antes, cuando los recursos nos llegaban con mayor fluidez, muchos se disfrazaban de productor, muchos se disfrazaban de campesino y eran oportunistas y no tenían nada que ver con el sentimiento de ser un verdadero campesino. Yo nací en un campo. ¿Y ahora cómo lo identifican? Ahora son los verdaderos productores, son los verdaderos campesinos. Y fíjate que en tiempos de dificultades sembramos más en este rubro de arroz que en aquel tiempo de bonanza, cuando nos daban todo, pues. ¿Qué te quiere decir? Que claro, mejores rendimientos, pero mayor dedicación, mayor compromiso. Entonces, yo podría decir, y se está incorporando la juventud campesina, que es muy importante, nuestros jóvenes, la generación de relevo, porque ¿qué pasaba también antes, Carlos? Que tú eras dueño de finca, tenías tus hijos se iban a estudiar al centro del país y se quedaban en el centro del país, no volvían al campo. Ahora creo que uno de los elementos importantes que ha estado dando una generación de sustentabilidad, no solo para la producción de alimentos, que es importante, sino para la sustentabilidad propia. Nosotros con esta producción hemos generado más de 70.000 empleos. Claro. Con la recuperación de las empresas que hemos tenido nosotros, más de 5.600 empleos fijos. Eso no estaba. ¿Y eso de dónde viene? Del sector productivo. Porque generalmente, bueno, nos acostumbramos al petróleo. Pues ahora creo que dándole aquel pensamiento de un amigo que se fue muy amigo tuyo, Arturula Pietri, recuerdo, sembramos el petróleo. Yo lo entrevisté varias veces. Sembramos el petróleo. Y esta es una siembra del petróleo. ¿Qué es la siembra del petróleo? La producción agrícola, porque nuestras tierras son maravillosas. Y allí, bueno, estamos viendo el resultado. ¿Nos falta mucho? Sí. ¿Todo está perfecto? No. Pero ese es el camino que llevamos con dedicación, con empeño, con voluntad y con trabajo. ¿Qué planes nos esperan para Guárico? Mira, estamos trabajando en distintas áreas. Aparte de lo productivo, viene el ciclo de invierno, estamos cosechando la cebolla, nos convertimos en primer productor de cebolla. Ya ayer, precisamente, estos días, me reuní con todos estos productores ya preparando lo que va a ser este ciclo de invierno, que es uno de los elementos más importantes productivos, porque mueve todo, se mueve desde el campesino, se mueve la maquinaria, se mueve la industria. En el tema de salud, bueno, estamos haciendo nosotros más de 30 obras. A pesar de las dificultades, como he dicho yo, estamos trabajando en los grandes hospitales junto al ministerio. El presidente nos ha dado unas instrucciones con las bricómiles, que son las brigadas. En el tema del agua, que también es una de las complejidades allá, estamos nosotros haciendo, bueno, obras de gran magnitud. Por ejemplo, te voy a dar una, Santa María de Ipire, que eso queda al límite con el estado de Anzoátegui. Allí, casi 20 años con problemas del sistema de distribución del agua. Estamos haciendo una obra de más de 12 kilómetros de llevar el agua de un embalse al municipio. Ya en los próximos días haremos la inauguración junto con el presidente de esta obra, que con un contrato normal, porque también dentro del marco estratégico hemos tenido que asumir nuevos métodos de trabajo, administración directa, trabajando con el pueblo. Si esta obra, Carlos, la llevamos a un contrato normal, con cualquier empresa, esta obra no se bajaba de $6 millones. Nos reunimos con el ministerio, con el ministro, Marcos Torres, con las instrucciones que nos dio el presidente. Esta obra no llega a $1 millón. Y estamos aportando desde el gobierno regional, el alcalde, el gobierno municipal, el ministerio, que es el ministro Marco, y mi persona, y ya en menos de mes y medio, casi 2 meses, terminamos esta obra que es fundamental. Por ejemplo, pero estamos haciendo otras interconexiones. Otro elemento importante que siempre me preguntan, Carlos, no sé, estamos seguros que tú tenías la duda, el tema de seguridad. Eso veo aquí. El tema de seguridad. ¿Qué tal? Que además nos ha ayudado aquí se mucho. Disminuyen los homicidios, pero aumenta otro tipo de violencia. Bueno, pero eso a él lo decían violencia doméstica, pero qué bueno que lo dice
un observatorio que no tiene nada que ver con el gobierno, Claro. que siempre, muchas veces, hacen los análisis para las críticas destructivas. Pero yo te traigo, mira este cuadro que podemos ver aquí, esto del Observatorio Venezolano Sí, de la ok. Seguridad. Mira este cuadro, para que tú lo veas. Mira cómo estábamos en el 2017, entre los 6 más Ya. inseguros, que lo podemos ver, entre los 6 estados más inseguros. Y mira cómo fuimos trabajando con un proceso. Hoy en el 2024 estamos en la posición 21, es Ok. decir, entre los 5 estados más seguros del país, luchando con índices de 4.416 incidencias delictivas, que ahí entran los homicidios, entran las violencias, entran las violaciones, etcétera. Mira cómo cerramos el año pasado, en el 2023, con 694. Esos datos son creíbles porque Estos datos el papel aguanta, no son datos míos. el papel aguanta todo. No, pero estos no El son papel aguanta datos míos. todo. Estos son datos del Observatorio Venezolano. Y hoy, que a pesar, porque Guárico es un estado bien complejo, Carlos, porque tiene 8 estados límites. Tenemos estados límites, tú sabes, con Miranda, con Anzoátegui, con Carabobo, con Barinas, Sí. con Apure. Y allí casi, Están con Naciones- Aragua. Naciones Unidas ahí. Esas incidencias delictivas de estos estados, por la topografía guariqueña, buscan esconderse en nuestra región. huyen Y allá. allí, claro, y allí entonces actuamos en conjunto. Yo le agradezco al ministro Ceballos, al mismo presidente, ha estado muy pendiente, sobre Ok. todo de algunas bandas que han querido Ok. allí enquistarse. Y Ok. bueno, la hemos venido combatiendo y la vamos a seguir Y por combatiendo. eso tienen restringidas los motorizados. No, mira, eso Ok. es una medida que tiene que ver mucho con las incidencias en accidentes Ya. después de 10-11. Y la restricción para el que ande Ok. trabajando no tiene nada que ver. Ok. Solo que, bueno, muchos menores, nosotros por ejemplo en San Juan de los Morros, que Ok. es una ciudad universitaria, Ok. teníamos casi 5 personas fallecidas por semana. ¿Y Desde ahora? que tomamos la medida, ni uno. Bueno. Ni uno. Eso es una fortaleza, sobre ¿Qué te todo para el indigna? cuidado de los Tú jóvenes. que tienes cara de pacífico, ¿qué te indigna? ¿Qué me indigna? Bueno, me indigna a veces la injusticia. Sí. Me indigna la Pero injusticia. a también veces. indignado. No, bueno, esos son elementos que tenemos que nosotros luchar ¿Qué otra contra cosa te ellos. indigna? Bueno, a veces nos da la impotencia, vamos a decirlo así, de no querer solucionar o no poder solucionar las cosas a la misma vez, Claro. todas a la misma vez. Entiendo que se Ok. necesita una planificación, pero sentimos. ¿Quién Pero te son inspiró- cosas que luchamos para ¿Quién te contrarrestar inspiró eso. a ti para ser gobernador? Mira, el trabajo, al trabajo nadie le gana. Fíjate tú, yo era atleta Por y eso yo tú me dijiste, creo que fue pero alguien coincidencia. alguien te empujó. No, yo fui alcalde 14 Ah, años. ah. Yo fui alcalde 14 Oye. años en el municipio Esteros de Camaguán. Ok, Creo que se hizo un trabajo. Ok. Y bueno, y el pueblo, Dios, el pueblo y la revolución De allá que no nos es ha Reina- mantenido. de allá no es Reinaldo Alma. No, Reinaldo es de Santa María de Pire. De Santa María de Pues, Pire. gracias, un mensaje al final. Bueno, invitando a todo el pueblo venezolano. Tenemos este año una jornada democrática muy importante, en paz, cada quien, bueno, asumiendo la responsabilidad y nosotros trabajando para seguir venciendo. Bueno. Guárico es un estado invicto y lo seguiremos defendiendo nosotros. Bueno, cuando quieran comer, vayan a Guárico. Así es, lo invitamos. Vayan Gracias. a Guárico. Guárico tu destino, En la como es nuestro próxima eslogan. parte voy a conversar con Francisco Tapia, él es médico anestesiólogo. Muchas gracias. Bueno, Bueno, ahora me toca entrevistar a Francisco Tapia, médico anestesiólogo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que más destacan ustedes en el ejercicio profesional en este momento? Bueno, ahorita hay muchas técnicas innovadoras y el punto que vamos a tratar hoy es operar el cerebro con el paciente despierto. Un tema que causa interés, que no hay necesidad de llevar al paciente a dormirlo como anteriormente, con anestesia general, sino con diferentes técnicas. Podemos abordar una cirugía compleja, pudiese decir, desde el punto de vista quirúrgico, bueno, despierto, Despierto, sin dolor. sin dolor. Actualmente hay varios puntos y modelos farmacológicos, como estamos hablando ahorita de diferentes medicamentos, de que el paciente no tiene dolor, está cooperando con nosotros dentro de la cirugía y le están haciendo su resección. Y esas quirúrgica. medicinas no tienen efectos secundarios. No, los efectos secundarios, como todo medicamento, puede ser náuseas y vómitos, pero previamente a una valoración inicial se coloca y no hay necesidad de que este paciente tenga efectos secundarios.
¿Cuál es la enfermedad que más les preocupa a ustedes como anestesiólogos en Bueno, materia cerebral? desde el punto de vista cerebral hay diferentes complicaciones que pueden existir. Pueden haber lesiones primarias como tumores cerebrales, como por ejemplo, que alteren el comportamiento, la memoria, cambios de conducta. Puede ser un punto importante a tratar. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, una persona, dependiendo, si tenemos una cirugía primaria, es decir, que nace del cerebro, puede haber cambios de comportamiento, pérdida de la memoria, y si es una lesión Ok. secundaria, ¿Cuándo un paciente debe acudir a una intervención quirúrgica? bueno, lo primero, la parte inicial es que tenga algún signo, como por ejemplo dolor de cabeza, malestar general, rigidez a nivel de cabeza y cuello, algo que no esté presente durante su vida cotidiana, debe acudir al médico. ¿Y qué es lo que no está presente en la vida cotidiana? Bueno, ahorita generalmente hay Muchos problemas Hay que que- afectan el cerebro. puede estar, dependiendo el momento de pensar, muchas actividades diarias, ¿no? Dentro del tiempo, entonces hay que tener una buena organigrama para darle pausa a nivel cerebral. La preocupación de la gente. Afecta el cerebro. Bueno, hay que tener buenos distractores, como por ejemplo dormir. El dormir 8 horas es importante. Si dormimos las 8 horas, este nivel de estrés puede disminuir la capacidad para que no haya tantas preocupaciones. Pero a mí me decía un psicólogo que ahorita con esta situación que está viviendo en el caso venezolano, no se duerme completo. O sea, si se acuestan a las 8, tienen que volver a levantarse y otra vez leer y volver a acostarse y al final se quedan dormidos. Pues. Claro. Eso pasa. Ahorita hay varias alternativas para poder acostumbrar a nuestro cerebro para descansar. Por ejemplo, Por ejemplo, la música, el baile, tomar té, ir a yoga, ir a la playa. pero tú vas a bailar a las 11 de la noche cuando te acuestas. Una cosa, ¿con quién baila? Puedes escuchar una música relajante Ajá. para ver. ¿Usted escucha música relajante? Me gusta escuchar música relajante después de un día, desde el punto de vista como anestesiólogo, donde tengo que, bueno, tratar a mis pacientes, cuidarlos desde el punto... ¿Quiénes son tus autores favoritos en ese relajo? En la música relajante. Me gusta la música instrumental. Hay música para dormir en 5 minutos en Spotify. ¿Te gusta Mozart, Beethoven? Mozart, Beethoven, buenos autores. ¿Ah? Nada más. En ellos para relajar, música relajante, muy bueno ellos. Una cadena de televisión no te duerme. Utilizo a veces música, alguna película para dormir. ¿Te gusta más la película? Sí, con las películas me entretengo y hago como la parte de esparcimiento cerebral un poquito. Ah, ¿qué otra cosa me puede decir que esté afectando el ejercicio de tu profesión en este momento? O que esté en progreso. Bueno, ahorita el progreso a nivel actual, como veníamos hablando de craniotomía con el paciente despierto, que era operar el cerebro despierto, hay muchas técnicas a nivel nacional e internacional. Varios países lo están colocando como innovador. Y bueno, nosotros aquí, aunque no es una técnica tan nueva porque fue descubierta hace más de 120 años por varios neurocirujanos y neuroanestesiólogos, actualmente se está retomando y estamos llevándola en el Hospital Universitario de Caracas, que los pacientes no hay necesidad de dormirlos previa protocolo quirúrgico. Entonces, bueno, es un avance importante. Ahora, ¿hay muchos casos de eso en el país? Sí. ¿Les toca a ustedes ver mucho en el hospital universitario? En el hospital universitario. Trabajamos en conjunto con el servicio de neurocirugía. Ellos son los que hacen el diagnóstico quirúrgico y, bueno, es protocolo inicial de llevarlo a craniotomía con el paciente despierto. Causa un poquito de ansiedad para el paciente que te dice, oye, me vas a operar el cerebro sin necesidad de dormirme. Como muy bien preguntaba sobre el manejo del dolor. Entonces hay diferentes alternativas. Se bloquea el cuero cabelludo y no hay dolor, el paciente interactúa, puede cantar, pintar, hablar dentro del quirófano. Mientras le hacen la operación. Mientras le hacen la operación. Depende de lo que cante, ¿no?
¿Cómo? Canta bolero, borracho, Claro, merengue. previamente uno le hace una evaluación psicológica cante. y el paciente decide qué quiere cantar o o qué habilidad Tú le das tiene. una lista de lo que debe escoger para cantar. No, el nosotros- paciente mientras le echa el cuchillo. ¿Ah? No, en esta lista ellos deciden. Aquí qué- habla de la anestesiología cardíaca. Hay muchos casos aquí eh, de problemas cardíacos en materia de anestesia. Desde el punto de vista cardiovascular, bueno, si hay varias cirugías, bueno, pero eso ya es, yo en mi caso soy En el neuroanestesiólogo. caso de los niños, ¿cuál es el tratamiento de un niño que tenga problemas o que tenga que hacerse una operación? El primer tratamiento es las evaluaciones por pediatría. Después de que haces todo este seguimiento de control y diagnóstico, ya pasa al equipo, el equipo quirúrgico, en este caso los neurocirujanos. Ajá. Ellos deciden qué mejor técnica o qué tipo de anestesia mejor y bueno, ingresa a quirófano. Anestesia de cuidados intensivos. Otro punto importante o otra ventaja de operar el paciente con craneotomía con el paciente despierto es que no va a terapia, no va a UCI. Ok, vamos a un receso, regresamos. Aquí hay un informe, dice, ¿qué hace el anestesiólogo? Entonces dice, su anestesiólogo es el responsable de manejar sus funciones vitales, incluida la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mientras es anestesiado. Durante la intervención, el anestesiólogo realiza valoraciones médicas y es el responsable del manejo del estado físico. Si el paciente presenta cualquier problema, el médico durante la cirugía lo diagnostica e inmediatamente lo trata. Por supuesto, el trabajo de nosotros como los de anestesiólogos es vigilar y cuidar a nuestro paciente. Esto previamente, dependiendo del tipo de cirugía, hacemos una evaluación preanestésica inicial. Nos acercábamos, preguntábamos qué patologías tiene, qué tratamientos toma, si fue intervenido anteriormente y posterior a eso nosotros hacemos un plan anestésico previamente evaluado con el equipo quirúrgico y vigilamos al paciente dentro del quirófano. Somos los responsables de su bienestar y por eso es el dicho o la parte de la ética dentro del equipo de anestesia que es un paciente, un anestesiólogo. El anestesiólogo no debe abandonar a su paciente en pabellón mientras lo estén operando. Ok. Aquí preguntan, ¿existe la reacción alérgica a la anestesia? Existen alergias a diferentes medicamentos Claro. de la anestesia. ¿Cuánto tiempo antes de la cirugía se debe internar? Bueno, depende. Si hablamos de dos contextos. Si hablamos de un contexto de una cirugía electiva o una cirugía de emergencia. Si es electivo, el paciente ingresa el día anterior, se toma una vía, se premedica, se habla, se hace la evaluación preanestésica y bueno, ingresa a pabellón, a quirófano. ¿Por qué es importante no comer ni beber antes de la anestesia? Yo tengo un amigo que nunca se operará, pero ese bebe mucho. Bueno, el ayuno es súper importante porque muchos de nuestros medicamentos, cuando el paciente está sumergido en anestesia general, si ha comido anteriormente, puede que haya regurgitación gástrica, entonces hay que estar Claro. muy vigilante con eso. Gastritis. Regurgitación, sí, puede venir una regurgitación. Gastritis. ¿Qué influye si tomas alcohol o fumar? Bueno, cuando hay interacciones de alcohol o a través desde el punto de vista metabólico, hay interferencia con el uso de medicamentos. Y fumar, bueno, todo paciente que esté fumando hay complicaciones respiratorias, pero esto pueden preverse con diferentes protocolos. Aquí hay una pregunta que dice, si estoy menstruando, ¿puede recibir anestesia? Depende. ¿Depende de qué? Depende si la cirugía es electiva o si hablamos de una cirugía de emergencia. ¿Y eso? Bueno, generalmente cuando la paciente está menstruando hay pérdida o descenso de hemoglobina o las cifras de hemoglobina, Claro. entonces hay que estar pendiente con ese detalle dentro del quirófano al momento de decidir operar. ¿Cuáles son los beneficios de la anestesia general? Bueno, dentro de los beneficios que tenemos mayor control de la parte respiratoria y cardiovascular.
tenemos un control nosotros como anestesiólogos dentro de los beneficios. O sea, podemos vigilar minuto a minuto o detalle a detalle cada órgano y sistema dentro de la anestesia general. ¿Hay medicamentos que pueden causarle daño al paciente? Actualmente la anestesia es muy segura. Tenemos dosis mínimas y dosis máximas. Obviamente tenemos que nosotros trabajar dentro de esto. Hay factores que no podemos modificar, como por ejemplo la raza, el sexo, patologías de base. Pero actualmente los medicamentos son seguros para disminuir este margen de complicaciones. Aquí dentro de dice cuáles son los riesgos de la anestesia general. Dice reacción alérgica, problemas del corazón, eso es verdad. Agitación severa, lesión de los nervios, lesión de los dientes. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que eso depende de la habilidad al momento de abordar la vía aérea, de intubar al paciente. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado y destreza. Por eso es que nosotros, al momento de intubar, o sea, abordar al paciente, para dejarlo de anestesia general, hay que estar muy detallado con la parte de la boca, dientes y estos detalles. Sí. ¿Has tenido problemas tú en una operación? No, bueno, actualmente no, gracias a Dios no, porque trabajamos dentro de las evaluaciones preanestésicas, la evaluación pertinente del paciente, y si un paciente, hay una clasificación internacional para nosotros clasificar el riesgo quirúrgico. Un paciente si tiene patología de base, si es hipertenso, si es diabético, si no lo es, y esto nos estratifica el riesgo quirúrgico y nosotros tomamos las medidas para que esto no ocurra. Ajá. ¿Cómo te ve a ti en el trabajo? ¿Te sientes apoyado y contento con el ejercicio de tu profesión en el sitio donde estás? Amo la anestesiología, me gusta ser médico anestesiólogo y neuroanestesiólogo. Ahorita soy colaborador docente del posgrado de anestesiología del Hospital Universitario de Caracas. O sea que te gusta dormir a la gente. Bueno, vamos a la anestesia general, los dormimos y los despertamos. Un mensaje final. Bueno, el mensaje importante es que actualmente dentro de los protocolos de la medicina estamos trabajando, haciendo lo importante, siguiendo la parte académica sin olvidar el valor a la vida y el compromiso que tenemos con nuestros pacientes y con nosotros mismos. Aquí veo un capítulo que dice exclusión, embarazo o alergia a medicamentos utilizados, epilepsia, desequilibrio electrolítico o ácido base del equilibrio significativo. ¿Qué es eso? Bueno, esos son criterios de exclusión al momento de decir qué pacientes no pueden recibir este tipo de anestesia. Dificultar la comunicación, trastorno psiquiátrico. Los pacientes, claro, llevar a un paciente que lo operen con despierto y si tiene alguna patología psiquiátrica de base, no sería lo ideal porque no va a cooperar con nuestras funciones neurológicas. ¿Tampoco califican ahí los que abusan de droga y alcohol? No, tampoco están allí. ¿Ustedes no los operan? Sí se operan, pero desde otro punto de vista, con otro tipo de anestesia. Anestesia general, como por ejemplo. ¿Le garantizan la vida aún así en esa condición? Por supuesto, claro. Bueno, un mensaje final. Bueno, el mensaje final es que estamos aquí y seguir creciendo como médicos y cuidando la vida del paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Al doctor Francisco Tapia. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.